Segundo domingo de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que está escrito en los libros santos para nuestra enseñanza se escribió, para que con la paciencia y el consuelo de las Escrituras sostengamos nuestra esperanza. El Dios de la paciencia y del consuelo os conceda unión de pensamientos entre vosotros, según Jesucristo, para que con un mismo corazón y una misma boca glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Os digo que Jesucristo predicó a los judíos por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a sus padres. Mas los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, según está escrito. Por eso alabaré, Señor, entre los gentiles y celebraré tu nombre. Y en otro lugar dice, alegraos gentiles junto a su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las gentes y ensalzadle todos los pueblos. Asimismo Isaías dice, brotará la raíz de Jesé, y el que se alzará para imperar en las naciones. En él esperarán las naciones. El Dios de gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por virtud del Espíritu Santo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo oído Juan en la prisión los prodigios de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Mesías que ha de venir, o esperamos a otro? Y Jesús respondiendo les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres el Evangelio, y dichoso el que no se escandaliza en mí. Luego que se fueron, comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento. ¿Qué salisteis a ver? Un hombre delicadamente vestido. Pues cierto, los que visten delicadamente en casas de reyes están. Pues ¿qué salisteis a ver? Un profeta, ciertamente, y aún más que profeta, porque este es de quien está escrito, mira que yo envío mi ángel delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Les recuerdo que esta semana es la fiesta de mañana la fiesta de la Inmaculada Concepción, y en la semana es el día 12 la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. No olvidemos de santificar estos días rezando un poco más y honrando a Nuestra Señora, haciendo una confesión espiritual, una comunión espiritual, y tal vez leer alguna lectura sobre este tema. Tengo aquí he traído unas hojas de un documento que ya les había enviado por internet, pero que es un documento que hizo el padre Julio Tam, es un sacerdote italiano que yo conocí muy bien en el seminario, él fue mi profesor y todavía sigue escribiendo. Entonces este documento lo sacó hace poco y hace un resumen de lo que hacen, porque a veces oímos que por aquí, por allá, el Papa dijo esto o hizo esto, pero aquí está todo junto, es todo un resumen de muchos hechos, de muchas cosas que ha dicho o hecho, y está muy bien hecho este trabajo. Entonces les traje el documento en papel, ya se los había enviado en digital y por internet, pero aquí tienen en papel. Es muy importante darse cuenta a qué punto la situación de la Iglesia está mal hoy, y todas esas declaraciones de los papas conciliares que son realmente contra nuestra fe,
y para tomar conciencia de la gravedad de esta situación. Entonces, después de misa, si quieren, tienen este texto, y también el de la declaración que hicimos el padre Giuco y yo recientemente, pues ya lo distribuí la última semana, pero si alguien no lo tomó, pues tengo algunos más. También está el sobre para dar la ayuda que se hace a la iglesia en este tiempo de Adviento. Entonces también tengo el sobre para los que no lo tomaron la última vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo de Adviento y recordemos que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. Por eso se hace penitencia, por eso se purifica el alma, por eso hacen esfuerzos de ascética para vivir una vida más limpia, ¿verdad? Más purificada de todo lo malo que hay en nosotros o lo malo que hay alrededor de nosotros. Entonces, para que limpiemos el corazón, y el corazón limpio, como dice nuestro Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces, si queremos recibir las gracias de Dios, debemos limpiar nuestra alma, debemos limpiar nuestra vida, debemos limpiar nuestro corazón, y entonces la luz de Dios, las gracias de Dios van a venir a nuestra alma. Entonces, estas buenas disposiciones nos permiten que el día que venga nuestro Señor, en Navidad, nos pueda dar mayores gracias, y que para nosotros la Navidad sea un tiempo de gracias de Dios, no un tiempo como hoy lo concibe esta sociedad mercantilista, materialista, ¿verdad? Es el día de que se hace comida, que se hacen regalos y nada más, sin hacer referencia al nacimiento del niño Jesús. Entonces, Navidad es el día en que nació nuestro Salvador, y por eso es un día de fiesta, un día de alegría. Pero para recibir todas las gracias de Navidad, pues hay que prepararse, hay que purificar nuestra vida. Mientras que hoy mucha gente celebra, muchos católicos, entre comillas, celebran la Navidad, pero es una fiesta mundana en la cual no se hace referencia al niño Jesús, y que nada más piensan incluso en cosas ilícitas, ¿verdad? O las fiestas, o el alcohol, o cosas de ese tipo. Entonces, sí, nosotros también celebramos Navidad con, por ejemplo, una buena comida, una buena cena, no está mal, pero sin excesos, sin abusos. No es pecado, y es lícito alegrarse ese día porque ha nacido nuestro Salvador. Entonces todo este tiempo de Adviento es una preparación para purificar el alma y que llegue nuestro Señor a nuestras almas. Por eso dice que San Juan Bautista va a preparar las vías, los caminos, para que llegue Dios, hacer rectos los caminos, hacer rectos los caminos de Dios, para que venga nuestro Señor. ¿Y cómo San Juan Bautista lo hizo? Pues era un santo que se distinguió por su penitencia y la pureza de su vida. Entonces, eso es la manera de prepararse a la venida de Jesucristo. Entonces, San Juan nos dejó el ejemplo. Es el ángel que yo envío delante de tu faz, que prepare tu camino delante de ti. Es decir, ese camino se prepara con penitencia, con conversión a una vida mejor, porque todos los días
debería ser para nosotros una conversión constante. Cada día mejorarnos nuestras disposiciones, corregir nuestras malas vías, nuestros defectos y practicar mejor las virtudes. Entonces hoy la gente, los cristianos tienen muy mala formación, incluso los sacerdotes modernistas son muy ignorantes porque en los seminarios modernos casi no les enseñan gran cosa y les enseñan cosas malas, les enseñan el Concilio Vaticano II o utilizan teólogos modernistas y con eso les enseñan. Entonces ya no saben en qué explicar la teología de la vida cristiana, porque para explicar a los fieles qué es, cómo se practican las virtudes, pues se necesita estudio y tener estudio de la teología de las virtudes. Entonces, los católicos, pues sí, ven cosas de una manera muy general, pero no ven el detalle de cómo se practican las virtudes. Entonces, las virtudes son esos hábitos que tenemos, ¿verdad?, de hacer el bien. Por ejemplo, hay muchas diferentes maneras de hacer el bien, ¿verdad? Cuando yo hago un acto de amor por los demás, es caridad, es amor. Entonces, yo estoy haciendo un bien. El hecho de amar a los demás es una cosa buena. Entonces, esos actos es la virtud de caridad que nos ayuda a hacerlos. Y entre más se repiten los actos, nuestra virtud se fortalece y se hace más grande. Entonces, hay diferentes virtudes. Por ejemplo, la virtud de la justicia es cuando yo doy a cada quien lo que le pertenece, lo que es justo, lo que es su derecho. Entonces, eso se llama virtud de justicia, cuando yo le respeto el bien del prójimo. Entonces, es otra forma de bien, y que es que para practicar ese bien diferente, yo necesito una virtud diferente que se llama justicia. Entonces, a veces queremos ser buenos, pero no basta tener una idea general de decir, bueno, yo quiero ser buena persona, yo quiero ser buen católico, yo quiero ser buen cristiano. No, hay que saber de qué manera hay que ser buenos, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene idea de lo que es en cada caso, en cada situación. Hay diferentes cosas que hacer, diferentes bienes que respetar, diferentes bienes que practicar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo practico la paciencia, yo estoy, teniendo esa espera que se necesita para conseguir un bien. Entonces, a veces el bien no se consigue a la primera, necesito tiempo. Entonces, esa paciencia es buscar un bien que necesita tiempo. Entonces, es algo bueno también, pero es ese esfuerzo de continuar, de tener en el tiempo, de continuar y de no decir, bueno, ya no quiero esperar, ya no quiero seguir. Entonces, esa bondad es una forma de bondad, la paciencia también. A veces con las personas desagradables, ¿verdad? Es una obra de caridad, están las obras de caridad, si se fijan en el catecismo, la paciencia con las personas molestas. Esa es una de las obras de misericordia espirituales.
Entonces, la paciencia con las personas molestas, pues hay gente que no se merece la paciencia, pero nosotros se la damos de todos modos porque es una manera de ser bueno. Pero hoy mucha gente dice, no, es que, ¿por qué voy a tener paciencia con él? Porque no se lo merece. Pues sí, es verdad que tal vez no se lo merezca, pero nosotros por el hecho de tener paciencia le estamos dando la oportunidad de que se lo merezca. Le estamos dando la oportunidad de que esa persona se dé cuenta que está haciendo mal. Entonces, es una obra buena. Entonces, hay mucha gente que se cree buen cristiano y no tienen paciencia. No saben tener paciencia, ¿verdad? O la virtud de humildad, que es también persigue otro bien. La virtud de humildad es la conciencia de la verdad. Bueno, ¿qué soy yo? Como dice San Ignacio en los ejercicios de San Ignacio, ¿qué soy yo delante de Dios? ¿Qué soy yo delante de tanta gente que hay en el mundo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo delante de toda mi familia? Pues soy uno y mi familia son muchos. ¿Qué soy yo delante de otras personas? Y es la verdad. Entonces, es la humildad, es aceptar la verdad siempre. Porque hay personas que aceptan ciertas cosas, pero cuando hay cosas que les molestan o que les cuesta más o que les implica una humillación, entonces dicen, no acepto, ¿verdad? O cuando alguien les dice una verdad, pero se los dice de mala manera, tal vez sin caridad, tal vez sin prudencia, y entonces dicen, no, es que yo no aceptan, ¿verdad?, la corrección, porque se los han dicho de una manera desagradable. Y es cierto que no debían habérselos dicho de esa manera, pero en el fondo, de todos modos, tenían razón. Entonces la humildad nos dice, bueno, sí, esta persona me lo dijo así, pero pues, sí, pero es verdad. Eso es humildad, porque hay gente que cuando les dicen las cosas mal, se rechazan y no quieren oír, y no quieren reflexionar, no quieren. Entonces eso es soberbia. Aun si tú tienes razón en el sentido de que alguien te lo dijo de una manera imprudente o de una manera incorrecta, de una manera mal educada, si ustedes quieren. Entonces la humildad nos hace superar esos obstáculos y decir, bueno, es que tiene razón. Hay pocas personas que tienen esa humildad de decir, cuando alguien les dijo algo que no es de una mala manera incorrecta y que de todos modos dicen, no, sí tiene razón. Es humildad. Y eso es algo bueno. El respeto constante de la verdad. Que la verdad es antes que todo. Porque es la que nos permite saber a dónde ir o cómo hacer las cosas. La verdad es necesaria en todas las acciones humanas. Necesitamos la verdad. Y cuando uno se somete siempre a la verdad, pues es una persona humilde, ¿verdad? No solo de palabra, no solo de boca, sino en los actos. Porque hay personas que intelectualmente pueden decir, sí, es verdad, pero ya en los actos son muy soberbios. No basta saber, se ve en los hechos si una persona es humilde, no solo que lo dijo, es que yo pienso así, no es suficiente. Entonces hay la virtud de prudencia, no es la prudencia mundana que los mundanos buscan el bienestar de esta vida, el bienestar temporal, y para eso son muy prudentes porque hacen sus cálculos y hacen que todo coincida para su bienestar temporal, para tener el bienestar material, pero no hacen cálculos para llegar al cielo. Entonces,
¿De qué sirve en esta vida tener todo lo necesario si después se van a condenar y van a ir al infierno? Pues eso es imprudente, que me disculpen, es imprudente, porque la verdadera prudencia me hace considerar no solo los problemas de esta vida, sino que lo que va a pasar después de esta vida, también tengo que pensar en eso. Entonces tengo que prepararme para la otra vida. Eso sí es verdadera prudencia, eso sí es prudencia cristiana, y es la fe que nos guía para ser realmente prudentes. Así es que yo hago las cosas para tener el bienestar temporal, pero me olvido de lo que necesito hacer para salvar mi alma, para purificarme del pecado, para hacer buenos actos que merezcan una mayor gloria. Entonces, eso es prudencia, verdadera prudencia cristiana que está inspirada en la fe. Entonces, eso es un bien, es el bien de lo que hay que saber hacer, ¿verdad? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Por qué medios? ¿Y qué es primero? ¿Qué es después? ¿Qué es antes? ¿Qué es después? Y de cómo voy yo a lograr mi objetivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que evitar? Si yo tengo mucho dinero, pero después me voy a perder, pues es mejor que yo piense primero en mi alma. También necesitamos ciertos bienes en esta vida para ir al cielo. Entonces también se pueden pedir, como decía San Agustín, los buenos cristianos piden a Dios los bienes temporales que son necesarios para poder ir al cielo, mientras que los malos cristianos piden ser felices en esta vida, pero no se preocupan de los medios para ir al cielo. Entonces tienen una necesidad, luego a veces hasta rezan, pero si no tienen necesidades nunca le piden a Dios, no rezan. Entonces, y estás en todo para vivir bien en esta vida, pero no ven que las cosas de esta vida deben ser un medio para ir al cielo. Entonces sí, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos una casa, pero como medio para servir a Dios, no como objetivo final. Entonces, si yo hago un objetivo final de los bienes terrenos, de la alegría en esta vida, del comer, del beber, del dormir, de todo eso, entonces ya me estoy excluyendo del cielo. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces nosotros estamos contagiados por esa mentalidad del mundo de hoy. A veces sí, a veces nosotros mismos hacemos alguna acción y que no solo pensamos en el momento presente, en lugar de orientar todo a Dios, a nuestra salvación. Y es difícil a veces porque somos distraídos. Entonces, en la medida que ordenamos todo a Dios, a su amor, a su servicio, al mismo tiempo vamos a salvar nuestra alma, es para nuestro bien también. Pero eso es prudencia, es verdadera prudencia, y es el bien que persigue esa virtud de buscar las cosas que nos son realmente útiles, no solo para esta vida, sino también para la otra. Después está la virtud de templanza, que nos orienta a usar las cosas con medida, porque en esta vida el uso de las criaturas, como dice Santo Tomás, puede haber un abuso por exceso o por defecto. Entonces, en todas las cosas que hacemos con las criaturas podemos exagerar en dos sentidos, el exceso y el defecto. El exceso es cuando yo hago de más y el defecto es cuando yo hago de menos. Bueno, yo necesito comer para vivir, pero no comer tanto que hasta me afecta mi salud. Eso ya es gula,
es un exceso y es un pecado, es un vicio. O hay personas que no comen, o que no comen porque hay personas que están enfermas a veces y que no quieren comer, no tienen apetito. Pero eso también puede ser malo porque les puede afectar en la salud. Es por defecto, es otro exceso. Entonces hay personas que deben obligarse un poquito para estar bien de salud y comer lo suficiente. Hay un medio entre dos excesos, ¿no? Entonces no hay que exagerar ni de un lado ni de otro. También la justicia, ¿verdad? Yo le debo a una persona 100 pesos, no le voy a dar 90, eso es un defecto. No, tú le debes tanto, lo justo es que sea lo que tú le debes, 100 pesos. O si tú le das de más, tampoco eso está bien porque estás desperdiciando el dinero, tú le debes 100, pues dale 100. Tampoco hay que desperdiciar. Entonces es un mal. Entonces uno puede exagerar de un lado o de otro, ¿verdad? O sea, yo quiero ayudar a una persona que tiene necesidad. Bueno, yo le doy lo que ella necesita. Si le doy menos, pues tal vez no esté bien. O si le doy de más, pues yo estoy desperdiciando el dinero. Entonces, lo justo es el medio de la virtud, como lo llama Santo Tomás, el medio de las virtudes. La virtud siempre está en un medio razonable. Hay que reflexionar para saber cómo hago las cosas, ¿verdad? Entonces, y la templanza, pues a veces Dios nos da alegrías en esta vida para darnos la fortaleza de continuar. Por eso, a veces, por ejemplo, nosotros necesitamos comer y Dios pone en la comida un gusto, un placer. No es malo este placer con tal de que no se abuse de eso, que no se exagere, como decía. Entonces Dios pone a veces las cosas, las hace agradables para facilitarnos nuestras obligaciones, pero no debemos exagerar o tampoco omitir, ¿verdad? Que ya sería un pecado por defecto de no hacer todo, de no hacer bien. Entonces, así en todas las cosas debemos reflexionar si no estamos exagerando o si no estamos omitiendo o estamos haciendo menos de lo que deberíamos hacer, tal vez por pereza, por negligencia, por simplemente porque no lo pensé. Porque hay gente que dice, es que no pensé, no me di cuenta, no pensé. No, pues hay que pensar. Para eso Dios nos dio la inteligencia, para usarla. Entonces hay que buscar el medio de la virtud en todas las cosas. En todas las cosas que hacemos respecto a las criaturas, hay un medio que es justo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la penitencia? Por ejemplo, yo tengo tendencia a un exceso. Hay unos que tienen tendencia del otro lado, ¿verdad? Yo tengo tendencia a ser muy colérico, a enojarme de más por un detalle, hago un escándalo. No, es un exceso. O hay personas que nunca se enojan y que a veces ven cosas que están mal y no reaccionan y no hacen nada. Entonces eso es el otro exceso, es la persona que peca por debilidad. Por ejemplo, algún padre de familia o una madre de familia, cuando debe hablar y no dice nada a los hijos, es por defecto, no dijo nada. Otros se enojarían de más y dirían de más, y eso sería también un exceso. Entonces, ¿dónde está el medio? El medio justo, el medio verdadero. Hay que pensarlo, hay que reflexionar y ver por qué yo debo decir esto y en qué medida. Y entonces yo puedo encontrar el medio de la virtud.
así en el comer también, o a veces en ver cosas que nos gustan, puede ser, no siempre es pecado, pero hay que saber decir, bueno, hasta aquí, ya es suficiente, ¿verdad? Como si el exceso de, por ejemplo, la persona que toma de más, pues eso es pecado. Pero él dice, bueno, cuando yo ya tomé un poco, no, si me siento un poquito alegre, ya siento que mi mente empieza a estar un poco clara, entonces yo debo parar porque ya es suficiente, ¿verdad? Y así, en todas las cosas debemos tener esa medida de lo que es justo. Entonces, eso se aplica en las virtudes cardinales, que son las virtudes por las que estamos en relación con las cosas creadas, con las cosas de esta vida, con las otras personas. Son las virtudes que necesitan un medio, que no hay que exagerar ni de más ni de menos. Entonces debemos a veces hacer un examen de conciencia y decir, bueno, yo hice mi deber, hice todo mi deber o no hice todo. Entonces hay un pecado por omisión, ¿verdad? Faltó hacer bien algo. O bien yo exageré en algo, hice algo que no es, por ejemplo, un comerciante que cobra de más, entonces está exagerando y está haciendo un pecado porque está cobrando de una manera injusta. Entonces, entre las criaturas, todo lo que hacemos respecto a las criaturas, hay un medio que hay que buscar, es un equilibrio que es razonable. Es la razón que nos dice, no, es que esto así es, porque es verdad, porque es bueno, porque no es bueno. Entonces hay que reflexionar, hay que usar la cabeza y hay que instruirse, ¿verdad? Conocer nuestra religión. Pero las virtudes teologales, teo quiere decir Dios, y son las virtudes que nos dirigen a Dios y que son las que regulan los actos que hacemos respecto a Dios, mientras que las virtudes cardinales son las virtudes que regulan los actos que hacemos respecto a las criaturas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Esas virtudes nos ayudan a hacer las cosas bien en esta vida respecto a las criaturas, mientras que las virtudes teologales nos ayudan a dirigir nuestros actos hacia Dios, a las cosas de Dios directamente. Entonces la fe, esperanza y caridad. La fe, es decir, es nuestra actitud respecto a la verdad de Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Y yo lo acepto? ¿Sí o no? Sí, lo acepto. ¿Lo acepto poquito o con plena voluntad? ¿O hago omisiones? ¿O dudo en algo? No. La verdad, en las virtudes cardinales, teologales, no hay ese medio. Porque como Dios es infinito, nunca se puede exagerar. Nunca se puede exagerar. Si yo creo, hay que creer siempre más, siempre mejor, porque Dios es infinitamente veraz y no podemos equivocarnos y no podemos nunca creer suficiente en Dios, porque Dios es infinitamente verdad. Entonces siempre podemos crecer en esta virtud. La virtud de esperanza, lo mismo. Yo espero en Dios. Pero hay gente que sí espera en Dios, pero tienen un problema, tienen una prueba y se desaniman. Entonces no creen suficiente. Entonces cuando hay pruebas más grandes, hay que tener más fe y más esperanza. Si no tienes fe
que es correspondiente a las pruebas que tú tienes, a los sufrimientos que tú tienes, estás en peligro, porque o te vas a desanimar, o vas a perder la fe, o vas a blasfemar, o a hacer una tontería. Entonces hay que crecer en estas virtudes en la medida que tenemos pruebas de la vida. O sea, si tú tienes una esperanza bien sólida, bien asentada, vienen los sufrimientos y tú dices, Dios mío, gracias, te lo ofrezco, gracias por darme la oportunidad de merecer algo, de sufrir algo por ti, gracias. Pero una persona que tiene una esperanza débil se va a desesperar y va a decir tonterías. Algunos que ven excesos, por ejemplo, en el mundo, que ven que hay injusticias, que hay sufrimiento, y dicen, ay, ¿por qué Dios permite esto? Y hasta pierden la fe por esas cosas, porque ven injusticias en esta vida. Incluso dentro de la iglesia, los escándalos. Hay personas que, por ejemplo, tuvieron la desgracia de conocer a un sacerdote que daba mal ejemplo y ha perdido la fe. Hay muchos casos así. Se han alejado de Dios. Pero Dios no tiene la culpa de que haya malos cristianos o de que haya malos sacerdotes. A ver, Judas, no fue Jesús que le dijo a Judas que hiciera lo que hizo Judas, pero que uno ve algo así, un escándalo, no debe de atribuírselo a Dios. Es que es el problema de las personas que han recibido las gracias de Dios, pero que no las han aceptado, y por eso, pero no es la culpa de Dios, no es la culpa de la religión, no es la culpa de la iglesia, ¿verdad? Como los enemigos de Dios, cada vez que hay un escándalo, dicen, es la iglesia. No, es que no es la iglesia. Ese escándalo de ese mal cristiano, de ese mal sacerdote, es porque justamente no quiso obedecer a la iglesia, porque justamente no quiso escuchar a la iglesia. Entonces no es la culpa de la iglesia, ¿verdad? Es como si en un hospital hay un doctor que es mal doctor, que es un irresponsable, que es un corrupto, lo que fuera. No quiere decir que porque hay un mal doctor, que la medicina es mala, que todos los doctores son malos. No, así también en la religión, a veces hay malos católicos. ¿Pero qué son malos católicos? Porque justamente no escuchan a la iglesia, porque justamente no escuchan a Dios. No es la culpa de la religión. Pero los enemigos de Dios, siempre que ven un caso de un escándalo de un cristiano, luego dicen, es que esto es la iglesia católica, ¿verdad? No es así. Entonces, debemos practicar esas virtudes y no referirnos tanto a las criaturas, sino a Dios. ¿Quién fundó la religión católica? Pues Dios. Entonces yo debo juzgarla respecto a Dios, no respecto a fulanito, a menganito. Que hay personas que son católicos pero dan mal ejemplo, que tienen malas costumbres, que son hipócritas o que tienen defectos, ¿sí? Pero no es la culpa de Dios, porque justamente Dios nos dice lo contrario. No es la culpa de nuestra religión, porque justamente nuestra religión nos dice lo contrario. Entonces, nuestra fe viene a nuestro auxilio en esos momentos en que vemos un escándalo y decimos, es que esta persona abusó de su nombre de cristiano. Sí, pero está Dios, y eso es fe, y eso me va a hacer superar ese escándalo que yo voy a ver, que voy a sufrir de ver esto, de ver aquello, y decir, no, es que Dios es el que hay que escuchar. Yo creo, y entre más difícil sea, pues más fe se necesita. Entre más escandaloso sea lo que podamos ver hoy en la iglesia,
estamos obligados a redoblar nuestra fe. Y en la fe no hay límite. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. No hay límite. Yo no puedo creer nunca suficientemente, porque Dios es infinito. En eso no hay medio. No es como las virtudes cardinales. En la fe, en la esperanza, en la caridad, no hay límite. Es que tú rezas de más, tú eres un exagerado, tú nomás piensas en Dios. Estás exagerando. Hay gente que, eso se llama escándalo farisaico, que se escandalizan de las cosas buenas. Es que una persona reza mucho. Pues sí, ¿qué tiene de malo? No se exagera en la oración, no se puede exagerar, porque Dios es infinito. Nunca puedes rezar suficientemente o amar a Dios suficientemente, con tal que no descuides tus deberes. Porque si una madre de familia no hace la comida para los hijos, para el marido, porque quiere rezar y rezar, entonces ahí no está bien. Primero hace sus deberes, o un padre de familia que tiene que ir a trabajar, bueno, pues tiene que ir a trabajar, y ya después, si tiene tiempo, pues puede rezar todo cuanto quiera, y no es un exceso. Pero primero debe estar nuestro deber, nuestras obligaciones de Estado, ¿verdad? La madre como madre, el padre como padre. Cada quien tiene una obligación diferente. Cada persona según su oficio, según su estado. Entonces hay que ser fiel primero a las obligaciones de Estado, y claro que sí, no omitir la oración, no omitir los actos de fe, esperanza y caridad. Y más vemos que en este mundo, por ejemplo, si hubiera una guerra, que hubiera mucha gente muerta, que hubiera una cosa tremenda que tal vez lleguemos a verla, hay gente que se va a desanimar y va a decir, bueno, ¿por qué Dios permite eso? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite? Pero nuestra fe nos dice, no, es que Dios no puede hacer el mal, porque es infinitamente bueno. Entonces, ¿dónde vienen todos estos males? No vienen de Dios, vienen de los hombres, vienen los pecados de los hombres. No es que Dios lo quiera, pero como Dios nos dio libertad, entonces Dios nos da libertad, y por eso los hombres abusan de su libertad, pero no todos. Así que por eso Dios, de esos pocos que son fieles y que se portan bien, está sacando fruto, y esas almas van a glorificar a Dios en el cielo y van a ser eternamente felices. Entonces, por eso Dios a veces deja libertad, pero a veces la libertad unos la utilizan mal, otros las utilizan bien. Pero Dios dice, bueno, yo a todos les doy la oportunidad de salvarse, a todos les doy las gracias suficientes para ir al cielo, pero yo no voy a privar a la gente buena de esa oportunidad, porque hay unos que no quieren aprovecharse de eso. Entonces es por eso que los malos aprovechan para hacer el mal. Pero Dios lo permite porque nos da libertad. Pero Él sabe que algunos sí van a aprovecharse de esa libertad para hacer el bien. Aquellos que tienen fe, que tienen esperanza, que esperan en Dios, y como Dios es infinitamente poderoso, infinitamente grande, pues sabemos que Él no falla, que no puede fallar. ¿En dónde está el temor? Está de nuestra parte, y nosotros sí podemos fallar, ese es el problema. Entonces, la esperanza nos hace confiar en Dios, y lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, pues es seguro, no hay duda. Pero a veces Dios nos hace esperar, eso sí. Entonces hay que seguir practicando la esperanza, esperar, seguir, perseverar, porque es un acto de virtud. La esperanza es un acto de virtud. Aquellas personas que perseveran,
Imagínense, hay personas que toda su vida han sufrido un marido muy difícil, o hombres también que han sufrido una mujer muy difícil, y toda su vida continúan a hacer su deber, a hacer lo que ellos deben hacer, y porque tienen esperanza. Y eso es un acto de mucha paciencia, es un acto de todas las virtudes. La paciencia encierra todas las virtudes. Para practicar bien la paciencia hay que tener mucha prudencia, hay que tener mucha caridad, hay que tener mucha bondad, etc. La paciencia de esas personas que continúan a pesar de que todo alrededor de ellas está mal o está difícil, pues esas personas están haciendo un acto de virtud muy grande y se santifican así y se salvan así y llegan a una gloria mayor en el cielo, ¿verdad? Y entonces la virtud de caridad hoy ha sido muy falseada porque se la confunde con el amor humano, con el amor a las cosas, incluso a los animales, ¿verdad? Dicen, es que yo soy caritativo porque trato bien a los animales. Es que los animales no son objeto de caridad, es Dios. Y las personas porque son el templo de Dios o porque pueden ser el templo de Dios. Entonces la caridad se puede practicar con las personas, pero no con los animales. Entonces, si yo amo a las personas por caridad, quiere decir que si esas personas están contra Dios, no puedo amarlas porque están contra Dios. Puedo amarlas porque se pueden convertir y que pueden aborrecer su maldad y amar a Dios. Entonces, en ese sentido, puedo tener caridad con los pecadores, pero yo no amo a una persona por caridad, solo por razones humanas. Es que fulanito me cae bien, es que fulanito es simpático. Yo tengo caridad con él porque me cae bien. Eso no es caridad, eso es una simpatía natural, pero no es caridad. Entonces, a veces se confunden los sentimientos humanos con la caridad, ¿verdad? Entonces, o la falsa caridad que se practica hoy en la iglesia conciliar, decir, es que hay que amar a los protestantes como protestantes, o sea, no como personas que se pueden convertir. En ese sentido sí hay caridad, pero si no los quiero convertir y ellos no se quieren convertir, no los puedo amar por eso, no les puedo tener caridad por eso. Es que no tiene sentido. La caridad es cuando yo le deseo a una persona que se salve, que ame a Dios, que viva cerca de Dios, porque para eso fuimos creados, para ser templos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por la gracia de Dios, una persona se vuelve hija de Dios, es hija de Dios. Y Dios está en su alma. Y Dios hace que su alma sea hermosa porque está en gracia, está unida a Dios. Tiene la imagen de Dios y la presencia de Dios que la hermosea. Entonces, eso es caridad. Pero si yo amo a fulanito porque por puras razones humanas, bueno, yo puedo tener unas razones humanas de amar a una persona, pero eso no es caridad. A veces puede ser algo justo, pero no siempre. Pero a veces yo, porque amo a una persona humanamente, le voy a dejar que haga lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga cualquier tontería. Eso no es caridad, eso es complicidad, falso amor. Ahorita hay muchos falsos amores que la gente dice, es que si yo amo, estoy bien, está bien de amar. No, pero a veces yo puedo amar cosas ilícitas, yo puedo amar cosas que es pecado, yo puedo amar cosas que están prohibidas y cosas que no debería ser, ¿verdad? Por ejemplo, los adúlteros
que aman a una mujer y que esa mujer no es su esposa, o que una persona que tiene tendencias desviadas, ¿verdad? Homosexualidad o cosas depravaciones. Eso no es caridad, eso es un amor desviado, ilícito, un amor sodomita. Eso no está bien, eso ofende a Dios, no puede ser caridad. No todo amor es bueno, ¿verdad? Y se podría ir mucho tiempo explicando todos esos falsos amores, malos amores, que son pecado, ¿verdad? El ladrón ama el dinero del prójimo, ¿verdad? Pues sí, pero no es un amor bueno. Entonces, tengamos cuidado que a veces, porque amamos a una persona, hay que ver si es pura simpatía natural, si es por satisfacer un egoísmo personal. Por nuestro egoísmo amamos a una persona porque nos cae bien y rechazamos a otra que es buena persona, pero que no nos cae simpática. Tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Sí podemos amar las cualidades de una persona, pero no de una manera egoísta y decir, es para mí, solo para mí, y etcétera, ¿verdad? Y dejarle a esa persona una cierta, que también ella sea feliz, ¿verdad? Por ejemplo, hay papás que no quieren desligarse de sus hijos y que no quieren que sus hijos se casen, porque es que son completamente posesivos, es un amor muy posesivo que no es bueno, porque yo no puedo amar a una persona y pedir el bien de ella, no es un amor egoísta, ¿verdad? O hay papás que tienen un hijo o una hija que tienen vocación para la vida religiosa, y los papás se oponen absolutamente. Incluso en buenas familias, yo he visto casos de familias de la tradición y que sus hijos hablan de vocación y los papás se oponen absolutamente. Eso es pecado, es un pecado grave impedir una vocación, porque si una persona tiene la llamada de Dios, debe llevarla a cabo, y si no lo hace, es pecado grave, y si los papás lo impiden, es pecado grave. Con tal que sea una verdadera vocación, porque si hay personas que dicen yo tengo vocación y no tienen vocación. Entonces, si los papás son un poquito inteligentes, dicen, bueno, es que tú no tienes vocación porque eres un vicioso, eres esto o no sé qué. A veces se nota que no tienen vocación. Pero cuando no hay razón, los papás no tienen derecho de pedir a sus hijos realizar su vocación, porque tienen un amor egoísta, y que ellos dirán que incluso que es caridad, pero no es caridad. Es una falsa concepción de la caridad. Entonces, debemos reflexionar para no equivocarnos en nuestras acciones. A veces nosotros, así en general, queremos ser buenos, está bien, pero hay que saber entrar al detalle, porque a veces en el detalle nos equivocamos. Y las virtudes tienen sus reglas, las reglas de nuestra fe, y hay que ver cuáles son los límites. Está bien que yo desee una vida digna, no es pecado tener una vida digna, pero no es necesario que yo tenga una vida de opulencia, de desperdicio, de excesos. Es mejor no ser rico. A veces hay personas que desean la riqueza, pero ¿para qué? ¿Verdad? Se puede ser feliz teniendo lo indispensable, pero si estamos con la ambición de la riqueza, a menos que sea para hacer el bien. Hay personas que tienen posibilidades, que tienen riqueza, pero hacen el bien a los demás o hacen obras buenas.
Entonces, ahí sí, claro, ¿verdad? Si uno ve las vidas de los santos, hubo santos que eran reyes, que eran muy ricos, pero ayudaban mucho a los demás y hacían mucho bien, no eran egoístas. Y en ese sentido sí está bien, si podemos hacer el bien, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Y ese es el sentido de las virtudes. Las virtudes son esas como hábitos, costumbres que tenemos de buscar el bien, ¿verdad? La verdad es un bien, entonces yo busco con la fe, busco un bien, la verdad de Dios. La esperanza, pues yo espero en el auxilio de Dios, es un bien. El hecho que yo me apoye en Dios, ¿verdad? Como una persona se apoya con su bastón, así nosotros nos apoyamos en Dios en toda nuestra vida, es la esperanza. Y nunca nos cansamos ni nos cansaremos de esperar. Y no vamos a decir, es que ya esperé demasiado, ya me cansé, ya no quiero, ya me desesperé. Entonces hay personas que se desesperan y que pecan y que se condenan por falta de esperanza. Y la caridad así también, no hay que cansarse de hacer el bien, de amar a Dios, y no hay límite. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Es que tú amas a Dios, puedes crecer en el amor de Dios de una manera indefinida. No hay límite. No hay límite. Es así como que si tú puedes tener fuego, un cerillo, pero puedes hacer un fuego más grande, por ejemplo un fuego de un árbol que hace una gran llamarada, o tú puedes tener el fuego como el sol, de grande como el sol, un fuego inmenso. Sería una caridad como la que tienen los santos, como la que tiene la Virgen María, un sol. O hay soles que son muchísimo más grandes que el sol que tenemos aquí. En el universo hay soles inmensos, que son miles o millones de veces más grandes. Así los santos hay unos que tienen una caridad muchísimo mayor que otros. En eso no se puede ser suficientemente grande porque Dios es infinito. El amor a Dios puede crecer siempre. Así que toda esta vida hay que aprovecharla para crecer en el amor, porque también es la medida de la recompensa en el cielo. Entonces no hay que cansarse de practicar el bien, ¿verdad? Pero hay diferentes maneras de practicar el bien. Entonces, amar las cosas buenas, pero eso es una cosa, ¿verdad? Hay personas que quieren mucho, les gusta mucho la naturaleza porque la hizo Dios, ¿no? Les gustan los animales, pero hay que tener cuidado con los animales porque hay personas que están todo el día con los animales y no rezan, y abrazando y besando el animal es un exceso. Dios nos puso aquí sobre todo para crecer en la caridad. Para eso estamos aquí, no para abrazar al perro, al gato todo el día. Es un abuso, es un exceso, aunque no debemos ser malos con los animales, está claro, pero no es el objeto de nuestro amor de todo el día. Debemos tener tiempo para rezar, para amar a Dios, a la Virgen María, a los santos. Y lo que hay que tener mucho cuidado es que los enemigos de Dios han falsificado las virtudes y entonces nos presentan virtudes que no son virtudes, o nos presentan prudencia que no es prudencia, nos presentan caridad, amor que no es amor, y de esa manera están distorsionando el cristianismo, ¿verdad? Por ejemplo, el ecumenismo que dice, bueno, es que hay que amar a los de otras religiones, pero no para convertirlos, que sigan siendo de esa religión. Es falsa caridad, es impiedad porque no quieren reconocer a su Dios, no quieren reconocer a la religión de Dios, no quieren aceptar la fe de Dios. Entonces eso es falsa caridad. Y mucha gente cree que
qué bonito, es que el Papa estuvo ahí en Asís con todas las otras religiones, todos sonrientes, se abrazaban, y qué bonito, cuánta caridad. No, eso ofende a Dios, es un acto de impiedad. Hasta les dieron en la iglesia de Asís, en los altares que había en la iglesia, cada religión tenía, en el altar de la iglesia católica fueron a hacer sus actos de culto, los musulmanes, los budistas, cada quien hacía, cada quien tenía un altar. Y decía, qué bonito, todas las religiones, qué bonito. Eso ofende a Dios, porque esas religiones no son de Dios, son inventadas por el demonio. Eso es escandaloso. No es caridad, no es fe. Que ustedes tienen su fe, nosotros tenemos la nuestra. Nosotros tenemos la nuestra, pero nuestra fe es una fe divina, es una fe en Dios. Mientras que vuestra fe es una fe humana, porque ustedes creen en hombres, creen en falsas religiones, en eso creen. Nosotros creemos en la verdadera religión, el verdadero Dios. Esa sí es fe, para que vean, no es lo mismo. No hay que confundir todo. Por eso nosotros no debemos pactizar con todas esas personas que están corrompiendo la fe, y debemos tomar distancia. Así que si hoy también los tradicionalistas, que eran antes buenos tradicionalistas, están buscando quedar bien con la nueva religión, con la religión conciliar, pues están haciendo un acto de complicidad, poco a poco, pero se están acercando a Roma, como están haciendo hoy en la fraternidad, de ya no criticar tanto el concilio, ya no criticar tanto, y recientemente salió en el sitio de la fraternidad diciendo que la fraternidad de Monseñor Felé dice que el 95% del Concilio Vaticano II está bien. Entonces debemos aceptar el 95%. No se puede, porque la verdad y el error está mezclado, y una vez que está mezclado, no se puede tomar nada, ¿verdad? Es como una manzana que tiene el 1% de veneno, pues yo no puedo comer esa manzana. Es que el 99% es bueno, pues no. Y es lo que han dicho, está en el sitio de la fraternidad, decían, no, es que el Concilio Vaticano II, el 95% es bueno. No, es que están induciendo en error a la gente, y esa es la nueva política de la fraternidad, es peligroso. Han abandonado las directivas de Monseñor Lefebvre y están poco a poco cediendo, ¿verdad? Ya obtuvieron que les dieran permiso para confesar, para dar la misa. Es que no necesitamos ese permiso, ya lo tenemos de parte de la Iglesia, de parte de la ley general de la Iglesia. Tenemos ese permiso de decir siempre la misa tradicional, no necesitamos. Entonces se crea la impresión de que nosotros estamos mal, y es falso. Es una falsa prudencia, una falsa manera de practicar el bien, que cuando uno empieza a hacer algo que no es completamente verdadero, ya no es bueno, ya no es bien. Así que hay que tener claro, las virtudes cristianas católicas se dirigen a la práctica de la verdad y del bien, y en eso se reconocen, que respetan todo el bien, que respetan toda la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la Iglesia, la verdad de Jesucristo, la verdad de la fe. Ahí está. No las falsas verdades, las falsas fe que son de otras religiones. Esas son falsas porque son invenciones humanas. No es la religión de Dios. Entonces, la Iglesia conciliar está corrompiendo la fe, corrompiendo la verdad, corrompiendo el bien, y entonces también son falsas virtudes las que ellos practican. Si no están inspiradas en la verdadera fe,
son falsas virtudes. Entonces, recordemos que la Virgen María, mañana es la fiesta de la Inmaculada Concepción, recordemos que ella se distinguió por su pureza, pero hay que saber en qué, ¿verdad? Pues la pureza de su fe, la pureza de sus virtudes, la pureza de su caridad, de la Virgen María. Por eso ella fue exaltada sobre todas las criaturas, porque tuvo un grado excelente de caridad, de fe, esperanza, y es un modelo, es como un modelo perfecto, ¿verdad? Es un modelo con el cual se hacen copias. Nosotros somos las copias, a veces mal hechas, ¿verdad? Nosotros somos las copias, pequeñas copias de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, de Jesucristo. Y tratamos de hacer bien la copia, pero no nos sale tan bien. Pero la Virgen María es el modelo. Por eso la Virgen María es perfecta. Y en ese sentido el Papa Francisco empezaba a hacer comentarios diciendo, no, es que la Virgen María, San José, también tenían que luchar contra sus defectos todos los días. Eso es herejía. Porque la Virgen era inmaculada, y eso es de fe, ella no tenía mancha ni arruga, porque fue concebida sin la mancha del pecado original y nunca pecó, fue perfectamente fiel, llena de gracia, sin mancha, perfecta, es la obra perfecta de Dios, la Virgen María. Entonces el Papa Francisco le chocaba eso, ¿verdad? Y decir, no, es que también ella tenía que luchar con sus defectos. San José también. Es una injusticia decir, es una herejía, ¿verdad? Eso es la falsa religión, que todo se basa en razones humanas y ya no quieren ver las razones de la fe. Entonces, queremos tener una recompensa en el cielo, debemos practicar las virtudes cristianas, no las virtudes humanas. Y el humanismo hoy está presente en todo el mundo y mucha gente obra por razones humanas y nos podemos dejar contagiar por esa mentalidad. Es que fulanito es muy afectuoso. Yo también voy a ser muy afectuoso. ¿De qué? ¿Afecto de qué? ¿Amor de qué? Es un amor humano. Te estás desviando. No te dejes llevar por la afección de las personas, por cualquier afección. Hay que tener claro que yo amo por razones de fe. Es diferente. Entonces hay personas que ven que hay otras personas son muy calurosas, muy afectivas y se dejan llevar por todo eso. No, hay que ver cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué ellos aman? ¿Qué es lo que aman? No nos mezclemos así nomás con cualquier persona. Es que caridad, no, forzosamente. A veces puede haber caridad, pero está mezclada con sentimientos humanos. Entonces, no hay que abandonarse a eso. No hay que dejarse llevar por eso, porque ahí hay mucho que tomar y dejar. Entonces, la diferencia del amor humano y del amor de caridad es que amamos las cosas, amamos por amor a Dios o por amor simplemente humano, por razones humanas, que a veces no son malas, pero a veces sí lo son, porque están contaminadas de impiedad, están contaminadas de incredulidad, están contaminadas de sentimientos errados. Es que no todo amor es justo, no todo amor es correcto. Entonces hay que desconfiar de esta sociedad que a veces hablan de solidaridad, hablan de ayudar a los pobres. Bueno, sí, pero ¿por qué razones? Hay que ver. No siempre lo hacen de una manera correcta. Hay que ver cómo ayudan a veces a los enfermos, que les hacen más daño que bien. Que por su egoísmo hacen cosas que son
pecaminosas y que dicen, no, es que es por amor y están haciendo un pecado. Entonces no hay que dejarnos guiar por lo que hace la gente hoy. Desgraciadamente no vivimos en una sociedad cristiana. No hay que dejarse llevar por todo viento que sopla. Hay que tener discernimiento y es nuestra fe que nos permite decir esto está bien, esto está mal. Gracias a Dios que somos católicos, gracias a Dios que conocemos nuestro catecismo, gracias a Dios que tenemos sacerdotes que nos transmiten la tradición, la verdadera. Hay que darle gracias a Dios porque ya casi no hay sacerdotes que den toda la tradición. Hay algunos que dan el 90%, el 80%, pero no, nosotros queremos el 100%, queremos ser católicos 100%, y en nuestra época no es fácil, ya casi no hay sacerdotes realmente tradicionalistas, son muy pocos, a pesar de que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero lo que cuenta es la transmisión de la fe, y ahí es, eso sí, démosle gracias todos los días a Dios. Pidámosle a Inmaculada que nos conserve un corazón limpio y que nos libre de todo pecado. Y que cuando estemos así frágiles o débiles o cansados, pues que ella nos apoye, que nos dé fortaleza. A la Virgen Inmaculada. Y esta semana también de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que ella en México especialmente ha hecho mucho para que en este país se conserve la fe, aunque generalmente los católicos tienen una concepción de la fe muy general, no es suficiente, pero ya es algo, ¿verdad? Que en México el 90% se dicen católicos, pero aunque sean católicos desorientados, porque están desorientados por la iglesia modernista, pero bueno, por lo menos si realmente tienen la fe, aunque no la entiendan completamente bien, pues ya es algo, ¿verdad? Y hay que pedirle a la Virgen que nos confirme la fe y que salve a nuestro país de la herejía protestante y de los errores modernos. Ave María Purísima. En el nombre